e incluso si quieren crear algo similar, si quieren extender la aplicación, a mí me gustaría como que agarren esto de base. Normalmente cuando yo comencé a programar, utilizaba cosas, bases de cosas que nos daban, digamos, los profesores y nos decían, bueno, esto es como una base de lo que se puede hacer. Ahora ustedes extiendan la funcionalidad y agreguen 5 o 6 otras nuevas funcionalidades. Entonces, en ese caso, ustedes luego pueden agarrar esto, depurarlo, arreglarlo, quitar cosas que no les gustan, agregar más cosas, etcétera. Y con eso, obviamente, lo que van a hacer es crear una app nueva, pueden hacer una versión mejorada de esta app, porque es muy básica, digamos, se hizo, la app la monté, no sé, como en 4 horas tal vez, entonces obviamente no va a tener como el mismo poder de una aplicación de un proyecto real, ¿verdad? Donde trabajan muchos developers y se invierten muchas horas de desarrollo. Sin embargo, es bastante funcional para que por lo menos puedan entender los conceptos. Quisiera preguntarles si existen personas acá que han utilizado anteriormente Node.js o TypeScript y también si han utilizado React.js. Ok. Aquí personas que no lo han utilizado. Ok, voy a darles una pequeña reseña. ¿Qué hace Node.js y qué es React.js? Node.js básicamente es un servidor basado en lenguaje JavaScript, principalmente con sintaxis o cuando se quiere utilizar es un servidor que corre JavaScript, pero al lado utilizando el engine de Google. Entonces no corre al lado del cliente, sino que corre al lado del servidor y es capaz de hacer un montón de cosas que no puede hacer un servidor o un frontend, digamos, la parte de JavaScript que vemos, por ejemplo, cuando abrimos Chrome y abrimos un sitio web. Un sitio web, por ejemplo, no puede agarrar un archivo, leerlo, modificarlo, subirlo en Amazon Web Services, no puede comunicarse con una base de datos. Todo esto no lo puede hacer el frontend. Entonces, Node.js tiene el poder de hacer y trabajar con todo ese tipo de cosas, pero su funcionalidad es principalmente basado en JavaScript. Yo en este ejemplo utilicé TypeScript para que ustedes también puedan entender. Lo que pasa con TypeScript, no sé, para los que han utilizado C# o han utilizado Java o .NET o por ahí, digamos, ustedes saben que si ustedes declaran una variable y dicen esta variable se llama nombre y es un string, por ejemplo, ustedes no pueden llegar y luego asignarle un arreglo a esa variable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le va a decir de que él no es de ese tipo. Entonces, el motivo por el cual yo integré TypeScript a estos proyectos es para que ustedes sepan cómo se puede tipar JavaScript y cómo se puede forzar a que respete los tipos de, ¿cómo es que se llama? Los tipos de variables, digamos. Entonces, si una variable la declaramos como un arreglo, esa variable solo me va a permitir tratarlo como un arreglo. Y así, entonces poco a poco vamos a ir viendo qué fue lo que se hizo. Primero explicarles cómo monté el servidor de Node. Ese básicamente consiste en, para montar un proyecto en Node, por ahí en el README de la aplicación vienen los pasos de cómo montar el servidor. Yo les voy a compartir el repositorio de Git. Entonces ustedes pueden clonarlo y echarlo a andar en el localhost de ustedes. Segundito. Estoy tratando de abrir el README para que ustedes lo vean. Entonces en este README yo lo que hice fue como tratar de decirles cómo se puede iniciar con este servidor una vez que lo clonan. Les recomendaría utilizar Node 18.14 o superior y tener npm instalado en la computadora de ustedes. Me imagino que algunos ya están relacionados con esos conceptos. Después tienen que crear una variable, un archivo llamado .env
y este va a ser el contenido. Ese archivo.env es este que yo tengo acá. ¿Para qué se utilizan estos archivos? Estos archivos normalmente no se suben con los repositorios, sino que estos archivos contienen valores que nosotros no queremos compartir. Nosotros no queremos que otras personas conozcan estos valores. Por ejemplo, se utiliza para, qué sé yo me estoy comunicando con un servidor de Amazon Web Services y las credenciales para que cada vez que mi aplicación va a hablar con el servidor de Amazon Web Services, él, digamos que va a llamar un servicio, pero de alguna forma él se tiene que identificar, ¿verdad? Porque si no, imagínese que uno puede acceder a proyectos de alguien y subir archivos o borrar archivos o cosas así. Entonces, los archivos .env normalmente se utilizan para eso, y el contenido normalmente usted se lo va a compartir a un compañero de trabajo. ¿Para qué? Para que eso nunca tenga un valor que esté quemado en la nube, sino simplemente eso trabaja local y los valores ustedes son los que lo ponen. Entonces el contenido de este archivo es este. ¿Para qué lo utilicé yo? Bueno, en mi caso almacené este secret key, ahorita les explico para qué. Almacené la ruta donde tengo corriendo Mongo, el nombre de la base de datos que voy a utilizar y el puerto en el que va a correr. Por ejemplo, aquí ven que estoy corriendo en el puerto 8000. Ok, ¿por qué lo hice así? Es una manera que ustedes sepan en los ambientes reales qué se utiliza. Ustedes no van a llegar y van a poner el password de una base de datos ahí quemada en el código y van a subir eso a GitHub o a un repositorio o GitLab o donde sea. Sino que ese tipo de cosas a través del .env, esta librería nos ayuda a poder leer. Entonces, por ejemplo, este process.env.port lo que hace es ir a leer el archivo que yo tengo aquí, .env, y sorry, para acá. Va a venir a leer este archivo y va a buscar la variable que se llama port, y esa es la que se va a utilizar. Obviamente, si ustedes quieren esto, lo que hacen aquí es quemar digamos, el puerto, este que está acá. Entonces yo inicio aquí la aplicación en el puerto 8000, ustedes pueden poner el que quieran. Hice un pequeño truco porque las aplicaciones de React.js corren sobre el puerto 3000. Entonces, existe algo que se llama CORS. CORS lo que hace es un sistema de seguridad donde si ustedes, por ejemplo, desde una aplicación que ustedes se abren ahí o se crean en su localhost y se trata de loguearse contra el servidor de Facebook, el servidor de Facebook va a darle un error de CORS. Eso significa que el servidor le dice, yo no conozco este cliente que me está tratando de hablar, entonces yo voy a rechazar la conexión. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, yo tengo la aplicación corriendo acá en el puerto 3000. Ok, y él va a aceptar conexiones de acá. Uno puede poner aquí un asterisco y le acepta conexiones de todo lado, pero para nuestro entorno y para nuestro ejemplo esto va a funcionar. Entonces, si el día de mañana necesitan hacer un proyecto de la U local y por lo menos hacer que funcione así local, pueden hacerlo con esto, asegurándose que obviamente ustedes tengan la aplicación corriendo en el puerto 3000, porque por ejemplo, si trabajan con JavaScript puro, si están haciendo la aplicación con Angular que corre en otro puerto diferente, entonces ahí esto ya cambia. Eso sería por un lado. Y lo último entonces es poner este servidor a correr. Entonces ya desde acá iniciamos con la parte de Node.js y vamos a ir de atrás hacia adelante. Primero les explico lo que está pasando en el backend y después lo que se hizo en el frontend poco a poco. Cuando yo le digo a él app.use, ¿eso qué significa? Significa que esta ruta es la que se va a utilizar para leer diferentes rutas que yo le estoy dando. Tengo algo que se llama user routes. Entonces, ese user routes viene de acá arriba, donde estoy haciendo el import. Y este import que yo estoy haciendo en el index viene de users controllers. Entonces, yo tengo una carpeta llamada source, en donde tengo los controllers, tengo las interfaces y tengo los modelos. Entonces, de momento, por ejemplo, tenemos el out y el users. Voy a explicarles qué hace el out. El autenticador lo que hace es, tiene dos funciones, por ejemplo, tiene login y tiene sesión. Este no lo estoy utilizando.
En realidad ese lo dejé ahí, pero se puede utilizar principalmente para que cada vez que ustedes van a hacer una consulta, ustedes puedan validar si la sesión que el usuario tiene todavía existe, porque si digamos que ustedes tienen dos pestañas abiertas y eso les puede pasar en un trabajo y resulta que la sesión se cerró acá, él hizo logout, cierra el tab, pero resulta que aquí todavía podemos ver que el usuario tiene sesión. Si yo le doy, qué sé yo, guardar datos y envío información al servidor a través de un token, yo puedo preguntar al servidor primero si la sesión todavía es válida para poder modificar datos o insertar datos nuevos o lo que sea. Y si el token no es válido, entonces el servidor me va a responder con un error. Por ejemplo, si no viene el token o lo que sea. Entonces por ejemplo, puede pasar esto. Aquí, donde el token ¿qué es un token? Yo no sé si algunos de ustedes saben qué es un token, pero ahorita les voy a explicar. Creo que era así o .org. ¿Para qué se utilizan los tokens? Era esta página. Ahorita les voy a explicar bien para qué se utilizan los tokens y por ahí ustedes lo pueden utilizar. Entonces, el token básicamente es una cadena de texto que se utiliza, se crea en el servidor, se almacena en alguna parte del servidor y se le devuelve al cliente. ¿Qué hago yo con esos tokens? Los tokens normalmente los utilizo, por ejemplo, para hablarle desde el cliente al servidor y el servidor con el token es como el permiso que yo le voy a decir al servidor. Yo voy a guardar un usuario nuevo, pero con el token le digo, pero yo tengo permiso para poder hablar con el servidor. Entonces el servidor va a llegar, va a revisar el token, lo va a decodificar y va a decir, ok, si este usuario es un administrador y este usuario tiene una sesión que no se ha vencido. Entonces, si el token es válido, el servidor procede con la acción. Para eso, si normalmente se crea en Node.js algo llamado middleware. Middleware lo que hace es estar en el medio, recibiendo eventos y devuelven objeto. Por ejemplo, puede un middleware estar revisando de que usted tiene permiso de hablar con el servidor. Entonces, normalmente para eso se utilizan los tokens. Entonces, en una sesión, usted puede primero, antes de hacer cualquier acción, llama a sesión y si sesión le devuelve un success true, por ejemplo, y un user, entonces ahí ya usted puede proceder con la acción desde el frontend. Y luego tengo el login. El login básicamente lo que hace es recibir un password, recibir un correo. Con este find one que yo tengo acá, yo lo que hago es buscar en Mongo un usuario que tenga este correo. Si el correo no existe, el servidor va a reventar con invalid credentials y me va a devolver un error. Y este retorno que está aquí, obviamente, frena la aplicación completamente hasta acá. No bota la aplicación, sino el flujo. ¿Por qué? Porque al hacer un retorno, simplemente ya todo esto de aquí abajo se ignora. Si esto no entra aquí, significa que el usuario sí existe. Si no existe, viene el retorno. Entonces aquí, por ejemplo, ¿yo qué hago? Encripto el password con una librería que se llama BCCrypt. Entonces yo lo que hago es agarro el password de texto normal, digamos que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo encripta y esto lo que hace es ese wait, es porque es una función asíncrona. Entonces yo quiero esperar a que esto se ejecute. Cuando eso está, ya capturé el valor del password encriptado. ¿Eso por qué? Porque luego yo voy a comparar el 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra algo que está en la base de datos. Lo que está en la base de datos no necesariamente va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que está en la base de datos probablemente, y si ustedes tienen buenas prácticas, va a tener un password que es inentendible. Entonces, si por A o por B, un hacker les accede a esa base de datos, el password, aunque ustedes lo hayan almacenado de una manera simple, la encriptación va a quedar así. En algún momento, tal vez en la U los pongan a programar encriptación. Y encriptación normalmente lo que hace es transformar texto que es común para mí en algo que solo a través de llaves se puede decodificar. Entonces,
En ese caso, esta librería me ayuda a codificar los passwords, aunque vayan de una manera plana y normal en eso. Entonces, ustedes ven, bueno, el token que yo devuelvo lo utilizo basado en este secret key que está aquí. El secret key en realidad es el secret key que yo tengo en el punto .env. Si ven como que se comporta lento la compu, es que tengo un montón de cosas pesadísimas abiertas, entonces la memoria a veces como que no da para tanto. Tengo Teams compartiendo pantalla, tengo Docker corriendo y tengo las dos aplicaciones corriendo. Entonces por ahí puede ser que en algún momento, si ven algo lento o algo así, es por eso. Ok, este secret key yo lo utilizo para que en base a él se genere el token. ¿Por qué? Porque también alguien que no sabe este secret key no va a poder generar tokens y hablar con la aplicación, aunque le esté enviando un token, si el token no se basa en esa llave secreta, entonces tampoco va a poder hablar con el servidor. ¿Ok? Hasta acá, espero que hayan entendido. Básicamente eso es una validación de un login. Entonces lo último que hago yo es generar un token basado en el secret key que yo tengo y devuelvo el success, devuelvo el token. ¿Para qué es el token? Lo voy a almacenar para luego poder validar si tengo una sesión o no. La manera en que valide la sesión no es tan compleja, entonces obviamente no tiene, quizás se puede mejorar muchísimo, pero para efectos prácticos lo que me interesa más que nada es que ustedes vean para qué sirve y cómo se almacena en el Redux Store. Ok. Fuera de eso, tenemos después lo que son el controlador de usuarios. El controlador de usuarios nos sirve para, por ejemplo, esta ruta que es un slash simple. Entonces lo que va a tener es va a recibir un usuario a partir del request que está acá. Pero eso genera un response. Entonces, él lo que hace con esto, no, esta ruta que no tiene nada es para tener todos los usuarios. Ok. Luego, tenemos una ruta que va a ser para obtener un usuario a través del ID, que es este ID que está acá. Entonces, la ruta va a ser algo como users slash, todo lo que está aquí para adelante es lo que podemos ver acá. Slash ID, y con esto yo puedo ir a traer un usuario y me va a devolver los datos de ese usuario. ¿Ok? Después vamos a tener un post, porque el método que teníamos aquí primero era un get. El get se utiliza dentro de los métodos HTTP para obtener el get. También se utiliza, por ejemplo, con esta ruta para obtener un usuario por el ID. El post se utiliza normalmente para guardar cosas nuevas. El put se utiliza para actualizar cosas ya existentes y el delete se utiliza para borrar. Entonces ustedes pueden utilizar, por supuesto, puro post y recibir el ID, pero obviamente para efectos de que ustedes aprendan cómo se utiliza esto, es mejor crearlo así. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice fue hacer una variable que se llama router, que es una extensión de express.router, porque esto está montado con Node.js, Express.js, y lo que hice fue irle generando las rutas y yo les estoy diciendo qué significan. Es más, ustedes aquí si quieren, pueden crear funciones aparte en otro archivo, las importan, y cuando esa ruta se llaman a la función. Yo lo que hice fue tirar aquí una función directamente, ¿verdad? Para efectos prácticos, digamos, pero que ustedes entiendan y no se les haga tanta melcocha, pero aquí ustedes en lugar de llamar esto, digamos, ustedes pueden llegar y decir const my function es igual a sync, le doy acá, le doy acá, y esto que está acá, ustedes lo pueden llegar y lo pueden tirar aquí, por ejemplo. Entonces, todo el contenido que estaba dentro de esta función que yo tenía escrita ahí, la pueden tirar aquí adentro del cuerpo de esta función. Es exactamente lo mismo
de una manera más elegante. Y esa función lo pueden mover a un otro archivo que está por acá y hacen un import, tal como yo estoy haciendo este import de este modelo. Pero para este ejemplo no vamos a hacer algo así. Sin embargo, es algo que ustedes pueden hacer. Y entonces pueden extender la funcionalidad de una manera más bonita. Pueden crear otro folder, etcétera. Entonces hay un montón de cosas que pueden hacer con eso. Ok. Y a partir de acá vienen las mismas funcionalidades. Entonces, básicamente de eso está compuesto el backend. No sé si tienen hasta el momento alguna pregunta, con muchísimo gusto, lo que yo pueda ahí, les puedo responder. Ok, bueno, no hay preguntas, todo bien. Entonces, después de acá, tenemos una configuración de Mongo, que este archivo les puede servir para cualquier proyecto que ustedes vayan a crear. Si los ponen a trabajar con Mongo Database, cuando uno levanta la aplicación, él lo primero que hace es revisar si la base de datos existe. La base de datos se llama, bueno, esta es la URL, la que yo tengo en el archivo.env. Esta es la base de datos, ¿verdad? La que tengo también en el archivo.env. Entonces yo llego y digo, DB es una variable del tipo database. Ese tipo se importa de aquí, de la librería de MongoDB. Y yo llego y pregunto si existe alguna base de datos, esto se convierte en un booleano, entonces es un true false. Estos dos puntos que ven aquí es porque yo lo estoy convirtiendo en tipo booleano. Entonces esto me va a volver un true false. Y lo que me va a preguntar es si la base de datos existe. Porque si no existe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una base de datos, porque si no la aplicación no va a funcionar. Las colecciones, la base de datos o la colección, digamos, puede estar en blanco, y a partir que ustedes van insertando documentos nuevos, él va a ir creándolos. Entonces, por ejemplo, si no existe nada aquí en esta, como esto, yo aquí tengo varios ejemplillos. Si no existe nada, al primer insert que yo haga se crea y listo, y no pasa nada, pero sí tiene que existir eso que se llama UsersDB, porque si no la aplicación no se puede conectar con nada más. Les voy a mostrar en dónde tengo corriendo esta aplicación. Esta base de datos la tengo montada en algo llamado Docker. Ustedes lo pueden montar local si quieren, pero yo como utilizo Docker, normalmente lo que se hace con eso es crear una manera de virtualizar los ambientes. Entonces, esto está dentro de un contenedor de Docker, y lo que yo hice fue crear una imagen de Docker. Yo les voy a pasar el comando por si alguno quiere investigar de Docker. Esto es poderosísimo, porque ustedes pueden montarla acá adentro. Por ejemplo, bueno, esto es una aplicación que yo tengo que es para algo propio. Ustedes pueden crear aquí un servidor de Linux, y ese servidor de Linux puede hacer lo que ustedes quieran con las instrucciones adecuadas. Entonces, esta base de datos de Docker, perdón, de Mongo, yo la tengo corriendo en el puerto 27017, si no me equivoco, ese es el estándar. Y ya por estar corriendo acá y existir de una manera adecuada, yo ya puedo hablarle desde cualquier aplicación. Yo utilizo esta que se llama NoSQL Booster for MongoDB. Entonces, yo estoy acá viendo la conexión que yo tengo creada dentro de Docker. Entonces, eso va a ser parte, como tengo que agregarlo al README, por lo menos explicarles, y ya ahí les queda de tarea averiguar qué es Docker. Pero pueden instalar Mongo Database en su computadora normal, sea Mac, Windows o Linux, y pueden correr Mongo sin problemas, siempre y cuando esté corriendo en el puerto adecuado. Entonces ustedes se van a poder conectar y el backend va a funcionar de igual modo. Yo es porque por conveniencia yo ya tenía este servidor corriendo ahí, entonces preferí hacerlo así. Ok. Y obviamente, según el puerto donde ustedes lo tengan corriendo, entonces ahí les va a tocar venir a cambiar este archivo, el de la conexión que está acá.
esta URL es estándar y el puerto puede variar según, aquí es 27017, es donde yo tengo expuesto, pero si por algún motivo ustedes necesitan tener otro diferente, que no creo, pero si lo necesitan, pues lo único que hacen es ajustar acá y listo. Y ya con eso se les facilita. Entonces eso es donde está corriendo la base de datos. La tengo virtualizada con Docker, pero ustedes la pueden instalar en su computadora normal, sea Windows, Linux o Mac. No hay ningún problema. Ahora, ya tenemos un servidor corriendo. Todavía no les voy a mostrar cómo funciona el frontend, pero les voy a mostrar algo. Entonces, digamos, yo llego y digo, voy a crear un usuario que se va a llamar David Arce. El servidor no tiene una validación actualmente por cuestión de tiempo, como decir, no pueden existir dos usuarios con el mismo correo electrónico. Así que si ustedes crean varios acá en esta aplicación con el mismo correo, probablemente lo creen, pero siempre le va a devolver el primero que se encuentra. Entonces vamos a poner david@gmail.com. Y de password le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo utilizo el método post y envío un JSON, que es la manera en que se almacena la información en la base de datos, a esta URL dice users, método post, ¿con qué se va a conectar? Esto que está acá se llama Postman, se utiliza principalmente para probar endpoints. Nosotros hemos creado un endpoint llamado users en el puerto 8000, ¿verdad? Que es donde está corriendo la aplicación, en el puerto 8000, y ese users entonces es el que tenemos acá. Un momentito, está como un poco lento. Este users que está acá tiene un método post. Si yo llamo este método con algo diferente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder de que él no me va a reconocer. Imagínense, por ejemplo, si lo cambio con un get y le envío esa información, primero, cuando usted tiene un get, usted puede enviar información solo por la URL, no puede enviar un cuerpo como este post. Entonces, si yo hago esto, aquí tengo la base de datos, estos usuarios, tengo Gabriel, John Smith 1, John Smith Test. Es pura información basura. Entonces yo envío aquí David Arce. ¿Y qué me devolvió él? Un password, me devolvió un ID, me devolvió esta información. Entonces, ya sabemos de que nuestro endpoint está funcionando bien porque se creó. Si yo vengo ahora a la base de datos y le doy acá, digamos, un run aquí a mi query dice find, aquí ustedes pueden enviar parámetros como email, le envían un correo electrónico y ya. Eso es como cuando ustedes hacen en una base de datos normal, relacional, select from, where user email es igual a tal. Entonces ahorita estoy corriendo el query y él lo que va a hacer es ir a la base de datos y traerme todos los usuarios existentes en la colección. Entonces ahora existe un usuario llamado David Arce, david@gmail, y el password, el cual no puedo leer, a pesar de que ustedes ven que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo vengo acá en el login, que es eso es algo que yo hice diferente. Esto que está aquí es out/login. Ese out/login básicamente lo que hace es ir a hablar con, un segundito, con este out que está aquí, pero además, como ustedes ven, yo estoy trayendo las rutas de autenticación de ese controlador. Entonces él va a hablar con login, el que yo les mostré antes. ¿Y qué va a hacer? Recibir la información. Entonces yo llego y digo aquí, en ese login, david@gmail.com, y le mando 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si todo funciona bien, ven que aquí estoy utilizando la ruta que nosotros creamos. Entonces nosotros siempre tenemos control absoluto de lo que está pasando acá. Esto es un post porque lleva cuerpo, ¿ok? Y yo le doy send, él me tiene que devolver un success y un token. Ese token lo vamos a almacenar. Y ahora sí les voy a mostrar qué significa este token.
Déjenme buscar por aquí, había esto. Casi todos los tokens tienen la misma forma, pero esto está súper encriptado. Vamos a ver, invalid signature. No sé si es un segundito para ver. Users create. Cuando creo un usuario. Ajá. Ok. Ok, ok, crear un usuario. Ah, eso está en. Acá. Create user. No estoy seguro. Si es por algo que nosotros estamos. No, no. Déjame ver. O es que el tipo de token que estoy haciendo acá no le gustó y me está dando No sé si es por el tipo de algo que falta en el token, pero eso sí no puedo estar seguro en realidad. Para ver que normalmente un token cuando se decodifica, lo que hace es nada más mostrar algo como esto. Entonces lo que mostraría sería como la información de David de la forma en que nosotros la guardamos o cómo está almacenada en la base de datos. Nada más que quién sabe qué tendrá ese token. No lo había probado acá realmente, pero si ustedes ven el token que había inicialmente es para eso, simplemente es para que el servidor lo utilice o puede ser por la llave que se utilizó para crearlo. Entonces puede ser por eso. Ok, entonces ya tenemos, ya probamos el endpoint para crear un usuario desde acá. Ahora vamos a probar desde la interfaz. Ya probamos el endpoint de login. Vamos a crear un endpoint nuevo. Acá en Postman ya les voy a decir qué va a hacer este endpoint. Lo que vamos a hacer una prueba primero con la URL users. Vamos a hacer un get y vamos a hacer un send. Si todo está bien, ¿qué debería hacer él? Me debería volver todos los usuarios que están en la base de datos. ¿Los ven acá? ¿Por qué sucede esto? Porque yo tengo un endpoint creado que lo que hace es devolver todos los usuarios por la ruta get que tiene un slash, que es este que está aquí. Y lo que hace es, ves, users, lo convierte en un JSON y lo retorna. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, tengo este que dice ID. Entonces, vamos a venir aquí, vamos a copiar el ID de David. Y si todo sale bien, entonces el servidor me va a devolver, ahora sí, me va a devolver al usuario David, solamente porque yo le estoy enviando el ID de él, ¿ve? Entonces, en estos pasos se creó un servidor. Por supuesto, ustedes aquí pueden extender, digamos, si ustedes los ponen a hacer una tienda en línea, entonces ustedes comienzan acá a meter toda la lógica que ustedes quieren, como los usuarios, digamos, actualizar un producto, traer todos los productos, traer un producto por el ID. Normalmente lo recomendable es traer las cosas por el ID, a menos que los usuarios hagan búsquedas por nombre y ahí ustedes ya tienen que jugársela y crear queries que van a ir a traer todos los productos que digan, por ejemplo, PlayStation o todos los productos que digan bicicleta. Entonces ya depende de la lógica que ustedes quieran hacer, pero a partir de algo tan simple como eso, ustedes pueden crear un sitio muy poderoso, metiendo más reglas de validación, metiendo un montón de cosas que se va a comunicar con la base de datos de Mongo.
¿Cuándo se debe utilizar? Eso es una pregunta que a veces la gente no sabe responder. ¿Cuándo se debe utilizar Mongo y cuándo se debe utilizar MySQL y SQL Server o Postgres? Que esos tres son relacionales y esta base de datos de Mongo no es relacional. Las bases de datos no relacionales como Mongo se deben utilizar cuando hay mucha escritura y poca lectura. Eso significa que yo voy a meter mucha información, pero no voy a leer tanta. En el caso, por ejemplo, una base de datos para el ICE, una base de datos como la de la caja, que son cientos de usuarios, miles de usuarios, con mucha información, citas, medicinas, doctores que los han visto, hay mucha lectura ahí. Entonces, una base de datos, imagínense, ¿verdad? Que tenemos doctores, hospitales, doctores por hospitales, horarios, doctor por horario. Imagínense la cantidad de tablas que pueden haber en una base de datos así. Entonces, obviamente, en ese caso no convendría utilizar una base de datos Mongo. ¿Por qué? Porque hay mucha lectura, leemos demasiadas partes y ya Mongo para eso sí se nos queda corto. Y lo recomendable es hacer una base de datos relacional y normalizarla cuando eso sucede. Pero en un caso, un ejemplo, que ustedes tienen una tiendita en línea con ciertas cositas, qué sé yo, algo como mercadolibre.com, perfectamente se puede utilizar una base de datos Mongo. Y para subir archivos pueden utilizar Amazon Web Services S3 para subir las imágenes. Entonces, se suben una imagen, guardan la referencia a esa imagen y la guardan como esto acá, como un nodo. Y cuando ustedes ya, el cliente quiere ver un producto, ustedes pues muestran la URL que apunta a Amazon y ahí ustedes a partir de ahí pueden armar aplicaciones súper poderosas y enormes y probablemente mucho mejor que estas, que eso realmente es muy, muy simple. Ok, hasta ahí creo que no sé si está claro o alguien tiene alguna pregunta sobre la parte del servidor, que básicamente fue todo esto, los endpoints creados y la manera en que lo probamos acá. Una persona hizo una pregunta en el chat, cualquier cosa. Dice, el token funciona como normalización ASCII o como, y guarda cada carácter en un byte y puede ser en código decimal o hexadecimal. No necesariamente, más bien el token tiene su manera propia de encriptarse y normalmente no se utiliza de esta forma como esos códigos hexadecimal y decimal. Sí es parecido, pero el token normalmente lo basamos en una llave y se puede codificar como, dependiendo de esa llave, se codifica de la misma forma, pero los tokens siempre tienen la misma forma y lo que va a contener casi siempre es pues, la información del usuario que le está hablando. Entonces puede ser algo similar, pero no realmente es lo mismo. Depende de cómo lo quiera ver y tienen diferentes propósitos. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, pero más o menos eso. Y se utilizan para diferentes propósitos. El token normalmente se utiliza para hablar con el servidor, que eso se llama JSON Web Token. Y lo que es AXI o códigos en bytes, en cosas así, se utilizan para otros propósitos, que ya es más para almacenar información de cierta manera. Un token normalmente se puede almacenar en una tabla llamada sesiones, pero no tiene el mismo propósito. Entonces, digamos que a partir de aquí ya logramos ver cómo está el servidor hecho. Eso se montó con Express y lo que se necesita de base para un servidor de estos es tener un archivo package.json que lo que va a hacer es instalar todas las dependencias por medio del comando npm install y se corre con el comando npm run dev. Eso que está ahí está en el archivo readme, aquí en el npm run dev, y estos son los endpoints que creamos. Todos están funcionales, pero lo único que no utilicé fue porque realmente no nos funciona tanto, pero por lo menos lo tenemos de ejemplo si queremos hacer algo más grande o el profesor los pone a hacer, o en algún momento quieren hacer un proyecto donde se esté validando el token. Ok, y acá, ya que tenemos como explicada la parte del servidor, entonces vamos a decir, ok, tengo un servidor listo, pero ahora, ¿qué hago para que todo lo que yo veo en una interfaz de usuario se almacene en el servidor? Entonces ahí es donde entra en juego React.js.
React.js lo que es una librería. ¿Qué ventajas tiene React sobre, por ejemplo, utilizar jQuery? jQuery, JavaScript puro y cosas así. En lo personal, yo tengo años de no usar jQuery porque ya en el mercado laboral lo que más se pide es cosas como Next.js, se utiliza mucho React, así muchísimo, hay demasiado trabajo en React. Entonces, si ustedes salen de la universidad sabiendo React y React Native, que básicamente es, en lugar de utilizar HTML, se utilizan componentes nativos para dispositivos móviles, es muy probable que una empresa rápido los contrate. Se paga bien, se paga muy bien a un desarrollador React, y en cuestión de unos años, pues les salen muchas más ofertas. Entonces, para crear la aplicación de React, lo primero o cuando uno crea el proyecto, ¿verdad? Lo que viene en el archivo index.tsx es esto. Entonces, lo que hace es crear un elemento llamado root. Y ese root lo que hace es renderear esto. Entonces, esto básicamente yo lo hice de una manera tal vez un poco más compleja, pero por la forma en que yo hice esto es porque utilicé algo llamado Redux. En React.js trabaja por medio de componentes. Es una librería. A la gente le encanta porque se puede combinar HTML y JavaScript en un componente. Entonces no es necesario que usted cree la lógica por un lado, el HTML en otro y los estilos en otro. Los estilos sí se pueden crear aparte, pero igual se pueden hacer en línea. Además, se puede almacenar algo que se llama estado a través de un hook llamado useState. Entonces, ese useState normalmente se utiliza para almacenar el estado de una variable dentro de solo ese componente. Si queremos manejar el estado de una aplicación, ya ahí tenemos otra opción llamado, por ejemplo, utilizar useContext, que es otro hook. Pero en mi caso, yo elegí enseñarles Redux. ¿Por qué? Porque también se utiliza muchísimo Redux y se ve mucho en la calle. Entonces, normalmente Redux necesita un store o la tienda y necesita un provider. El provider lo que va a hacer es envolver su aplicación y recibe una tienda. Entonces, el store, en realidad, el provider es algo nativo de React Redux. Eso se importa de la librería directamente. El store sí lo creamos nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. En el store, yo creé algo llamado Reduce. Eso contiene algo llamado Reducer y luego necesita esta configuración. Esta configuración yo la había hecho para un ejemplo hace un par de meses y resulta que es un poco complicada de entender y no todos los sitios web le van a dar esta misma configuración, pero esta es funcional y él utiliza un middleware llamado Tonk. Tonk para Redux es parte del toolkit y también es muy poderoso. Por ahí quizás alguien les diga, bueno, no lo recomiendo o no es necesario usarlo. Bueno, en mi caso, a mí me encanta, es súper útil y además esto es, en términos laborales, se utiliza muchísimo. En los proyectos en donde hay React, casi siempre hay Redux. ¿Por qué? Para el manejo del estado global de la aplicación. Entonces, yo creé un reducer llamado user y lo que hice fue asignarle este user reducer que está acá, esto que está aquí, yo lo estoy jalando de este user reducer que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿esto realmente para qué nos funciona? Para tener estados de la aplicación. El estado de la aplicación básicamente es como qué valores globales maneja la aplicación. Como en qué nos puede servir Redux. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una tienda en línea. El usuario llegó y navegó. Salen todos los productos. Ustedes ya los fueron a traer al servidor por medio de un endpoint. O todos los usuarios, como el endpoint que tenemos un /get y trae todos los usuarios. Pero cada vez que el usuario cambia de vista y me dice, vuelve a la vista en donde salen todos los usuarios, no va a suceder que yo voy al servidor y le digo a la base de datos, deme otra vez los usuarios. Y cada vez que el usuario vaya y refresque, vaya otra vez al servidor. No, yo almaceno eso en el store de Redux y yo le voy a preguntar al store que me dé esos usuarios porque ya los tengo almacenados. Eso me va a ayudar mucho con el performance porque yo no tengo que esperar a que el servidor me devuelva la respuesta, porque imagínense el servidor, por ejemplo, en, qué sé yo, como eBay o Amazon, cuántos miles
o cientos de miles de usuarios al mismo tiempo pueden estarle pidiendo información al servidor, ¿verdad? Entonces, puede ser de que ellos tengan una implementación en donde la información se almacena local y según si ustedes necesitan traer algo nuevo, ahí sí el servidor les devuelve la información. Si es la misma información, entonces puede ser que se jale del estado global de ese store. Entonces yo tengo el token, por ejemplo, y tengo users. El token lo voy a utilizar para saber si el usuario está logueado y los usuarios es la lista de usuarios que están en la base de datos. Entonces, esto tiene un nombre llamado user, tiene un initial state, que es esto que está aquí, ¿verdad? Y después tenemos los reducers. Los reducers, ¿para qué nos sirven? Los reducers básicamente nos sirven para manipular la data que está dentro del store. Entonces, ¿qué recibe? Eso va a tener una acción, va a tener un payload action, que eso viene directamente de acá. Y por ejemplo, para el token va a traer un string. Esto lo que va a hacer directamente es agarrar el state, va a agarrar el punto token, que está aquí, ¿verdad? Y le va a hacer action payload. Eso que va a hacer, recibir un token y actualizar solo esto. Él no va a actualizar users y tokens, sino solo el token. Clear token es otra acción. ¿Para qué la vamos a utilizar? Ahorita les muestro. Se utiliza para limpiar el token. Y después tenemos el set users, que lo que va a hacer es agarrar los usuarios y traerlos. Cuando nosotros traemos los usuarios de la base de datos, los vamos a almacenar acá. Y cuando vamos a limpiar los usuarios, lo hacemos acá. Hay parte, creo que este clear users me parece que no lo utilicé. No estoy seguro, pero lo creé y es importante tenerlo por ahí. Luego tenemos estos exports, que lo que hacemos es exportar estos, el set token, que lo que viene es básicamente esto que está aquí, que ustedes ven, se llama user slice. No sé si se les hace muy raro esta sintaxis que estoy utilizando. Ese texto en gris en realidad lo pone el ID, que es IntelliJ IDEA, pero yo utilizo mucho VS Code. Este es pago, pero VS Code les funciona para esto sin ningún problema. El set token es cuando ustedes agarran una estructura existente y ustedes saben que él contiene una variable que ustedes necesitan, entonces yo lo que estoy haciendo es algo llamado destructurar. Entonces yo llego, este set token que yo sé que existe dentro de usersSlice.reducers está aquí adentro. Entonces yo lo que hago es exportarlo de esta forma y listo. Aquí se pueden exportar todos los que uno quiera. Digamos, yo lo hice por aparte para que se entienda, pero ustedes pueden poner aquí coma y pueden poner este, por ejemplo. Un momento. Ahí. Y ahí pueden hacer lo que ustedes quieran, digamos, pero yo lo hice como un segundo para devolver. Lo hice así por aparte para que sea un poquito más entendible. Y ya, listo. Entonces, eso básicamente hace eso. Y luego tenemos el select token. ¿Para qué nos va a funcionar? Nos va a funcionar para retornar lo que esté almacenado en el state. Y el select users nos va a servir para retornar lo que esté dentro del state. Ese state es básicamente del tipo root state, que es este que está aquí, ¿verdad? Viene el store. Y este devuelve el token y este devuelve los usuarios. Y lo último que tenemos es user slice.reducer. Eso lo exportamos. Básicamente, esto es, obviamente, si la aplicación de ustedes se va haciendo muy grande, ustedes van alojando aquí nuevas cosas, ¿verdad? Puede haber aquí una forma más elegante de ponerlo, pero ustedes van creando incluso folders para que no se les haga después digamos que ustedes tienen una aplicación que maneja recursos humanos, que maneja vacaciones, que maneja un montón de cosas así. Ustedes no van a querer revolver tantísimo código. Entonces, en ese caso, ustedes pueden crear folders en donde van creando diferentes configuraciones. Perdón. Para su tienda o para el store de Redux. Entonces esto puede crecer un montón, entonces ahí es donde hay que buscar una manera de práctica de que sea entendible, ¿verdad? Que no se haga una melcocha y ustedes vayan a crear un archivo con 500 líneas
porque tienen un montón de cosas de estas. Entonces, ustedes lo pueden ir dividiendo. Ok. Entonces, hasta acá puede ser un poco complejo, pero les recomiendo que se lean la documentación de Redux para y Toolkit para lo que es React. Esto es así porque así esa es la manera en que ellos piden que se configure. No me lo inventé yo, sino que eso ya viene así. Yo lo que hago es utilizar la forma en que ellos lo hacen. Entonces tenemos el store, que era esto, ahora el inicial, y el user slice. Luego tenemos un par de cositas acá que les voy a mostrar. Ese components no hace nada, no sé ni por qué está ese folder. En realidad creo que algo iba a crear ahí y creé containers. Tenemos interfaces. ¿Para qué sirven estas interfaces? Ya les voy a mostrar. Una interfaz de usuario, una interfaz de user state que contiene el token y contiene el... Me gustaría ver cómo llevamos eso al frontend y vas a dejar un repositorio. Sí, sí les voy a explicar eso. Voy a enseñarles esta aplicación de React.js corriendo, almacenando usuarios, mostrando usuarios, eliminando y actualizando. Y además tengo un repositorio en Git donde ya subí el código del backend y tengo uno de frontend donde no he hecho el push de los cambios que tengo locales, pero lo voy a hacer ahorita terminando la charla para que ustedes de una vez puedan tenerlo y eventualmente puedan descargarlo y cualquier duda ahí, pues con mucho gusto. Entonces eso lo pueden hacer para que tengan el frontend, el backend y la única parte que ustedes tienen que hacer es la parte de Mongo Database, que eso ya es configuración de cada quien como lo quiera hacer. Pero con que esté corriendo Mongo, la aplicación les tiene que servir. Ok, entonces sí, ahorita yo les voy a pasar los dos repositorios. Luego tenemos el login data. Login data, esa interfaz básicamente es yo decirle a esta aplicación de qué forma va a ser la data recibida cuando un usuario se loguea. El user state lo utilizo más que nada para que la aplicación sepa qué forma tiene el state, ¿verdad? Y luego tenemos un usuario tiene el ID, el username, el email y el password. Entonces, eso lo utilizo para qué? Para que la aplicación se sepa qué forma va a tener un objeto usuario. ¿Por qué? Porque con JavaScript usted puede hacer desastres, se puede hacer un email, lo puede convertir en un arreglo, luego lo puede convertir en un hash y luego lo puede convertir en un booleano y JavaScript no dice nada porque no es tipado. Si usted hace eso cuando utiliza TypeScript, como ven los archivos que yo estoy creando son .tsx, ahí sí vamos a tener un problema. Entonces, ya aterrizando a la parte React, que es el primer componente que vamos a ver. Tenemos un componente llamado login. Entonces, el componente llamado login va a tener pues el dispatch se utiliza cuando yo quiero decirle a la aplicación que actualice algo de Redux en la tienda, porque en el store de Redux, porque por algún motivo hay un valor que cambió, entonces el dispatch se utiliza para llamar acciones y setear valores nuevos. El navigate, ¿para qué se utiliza? Para redireccionar. ¿Por qué? Porque yo creo una aplicación, esto era que está acá, y él tiene un router y él va a tener dos paths. Eso también ustedes, esto es la URL, pero esto no tiene nada que ver con el servidor. Esta es la URL local de la aplicación de React.js. Cuando la URL dice login, va a mostrar el componente login. Cuando la URL dice users, va a mostrar el componente users. Entonces, el primero login contiene lo siguiente, un formulario pequeñito, feo, la verdad está feo, pero lo hice con material muy a la carrera. Se pueden, si ustedes van a mui.com, si no me equivoco, así MUI, ustedes pueden crear interfaces hermosas. Es una librería que les ayuda entendiéndola y leyéndola. Ustedes pueden crear formularios lindísimos, es súper fancy. Yo lo hice muy a la carrera para que ustedes puedan ver cómo se utiliza, pero ustedes pueden después meterle todo lo que quieran. ¿Por qué utilizo aquí, por ejemplo, en lugar de utilizar un div, utilizo container? Porque el container es algo que me da Material UI, que en realidad en el fondo va a ser seguramente un div. Vamos a ver si lo puedo seleccionar.
Y por ahí esto ya es metiéndome al código directamente del contenedor, pero esto no nos interesa tanto. Eso es como para que yo lo puedo haber hecho con HTML puro, pero quería mostrarles algo un poquito más. Ok, tenemos luego un box, que es como un contenedor pequeñito, una cajita. Luego tenemos un texto que dice sign in, un formulario. El on submit es la manera en que nosotros le vamos a hacer el binding de las acciones al HTML. ¿Por qué? Con jQuery probablemente ustedes saben lo que ustedes ponen $, ponen un selector y pueden hacerle un formulario on submit y el formulario llama a una acción de JavaScript, un evento, y a partir de ahí ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero en el caso de React, todo funciona con onClick, onChange, onDrag, onSubmit, etcétera. Depende, hay componentes que pueden ser más custom y pueden tener acciones que ustedes tal vez no se sepan, pero según cada documentación así se puede utilizar. Y entonces tiene el texto acá, el campo de texto, luego tiene el botón de submit, ¿verdad? Que es de tipo submit, y el formulario ya tiene esto. Este set email que está aquí, ¿por qué está de esta forma? Él recibe un e.target.value, porque yo estoy poniendo aquí que es este event. Esto es un evento y esto es un paréntesis. Esto que está aquí, todo ese espacio extendido es este ID que me está diciendo que él es de este tipo, pero en realidad esto sí vendría siendo como un paréntesis como muy corriente. Ese espacio ignórenlo. En VS Code probablemente no les aparezca. ¿Qué hago con esto? Eso lo que yo digo al text field es cada vez que el usuario cambia, tipea algo acá, entonces ustedes van a llamar a una función llamada setEmail y cuando el password hacen lo mismo, ustedes van a llamar una llamada setPassword. ¿Y qué es lo que hacen? Si ustedes fijan, el value dice email, ¿cierto? Y luego el value de acá, el password, dice password. Esto es un hook de React que se llama useState. El useState se utiliza para que ustedes puedan cambiar el valor de las variables locales. Si yo vuelvo a ver para ahí es que tengo un monitor aquí, ahora no estoy trabajando directamente en la compu, en el monitor de la laptop, sino en uno externo. El useState se tiene que llamar desde React de esta forma y se utiliza para cambiar los valores de una variable. Lo primero que recibe es un parámetro que es la variable y lo segundo que recibe es una función que se va a utilizar para setear el valor de esa variable. En este caso, el email inicia como vacío, el password inicia como vacío y tenemos set email y set password. Okay. Ya casi vemos este handle login. El set email que está acá directamente, yo lo estoy llamando aquí. Y le estoy enviando el e.target.value y aquí el set password lo mismo. Pero si por A por B ustedes tienen otra función en donde ustedes van a setear valores, entonces ustedes pueden llamarlo desde aquí directamente. Por ejemplo, cada vez que el usuario se loguea, yo puedo hacer esto, ¿vea? Yo puedo agarrar y hacer set email y hacer así y simplemente volverlo a vaciar. ¿Por qué? Porque ya, esto en realidad no me va a agregar nada a la función, a la aplicación. ¿Por qué? Porque en realidad ya yo voy a hacer una redirección porque tuve un success. Esto que ustedes ven aquí, el token y el success, viene de login data. Y aquí yo lo que hago es llamar un servicio llamado login que yo creé. Ese servicio está aquí. Login viene de out service. Entonces ya, para terminar la parte de login, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, yo tomo el email y el password. ¿De dónde vienen email y password? Son estas variables que están aquí, estas dos. ¿Por qué las estoy enviando directamente como parámetros? Porque esos son globales. Cuando ustedes declaran esto con el useState, esta variable queda global para todo su componente. Entonces, el valor de email se va a ir cambiando conforme yo tipeo algo aquí y esto va cambiando. Entonces ya les voy a mostrar. ¿Y qué hago aquí? Digamos, segundo para ver por qué la aplicación se está, no sé por qué se está quejando, pero no importa. Entonces dice de que si yo hago un login, entonces, ¿qué hago yo aquí? Llamar a wait login que viene de el servicio llamado out service.
¿Qué hace login? Login viene, toma el email, toma el password, viene aquí. Si les hace familiar esto, por supuesto, aquí ustedes pueden también leer de un archivo .env la URL del servidor. Y nada más ponen la URL del servidor y pueden poner out. Esto que está aquí es esto que está aquí, vean, en index, este out. Espero que lo relacionen. Y espero no ir muy rápido, pero más bien yo hablo un montón, entonces yo te estoy explicando qué es cada cosa. Out, esta ruta que está aquí, más este login, básicamente es lo que vamos a llamar acá out, ¿verdad? Esta ruta que está ahí, API URL está aquí y además vean, estoy agregando login. Este login es este hombre que está aquí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le vamos a hablar a login, le vamos a enviar el email, le vamos a enviar el password, que son estos que yo agarro aquí, ¿verdad? El request.body, email y password. Entonces, aquí estamos haciendo ya, desde el frontend, ya le estamos hablando al backend. Y yo tengo un response y yo hago un retorno del response.data. ¿Qué se supone que esto va a responder? Se supone que si todo sale bien, yo voy a responder un success tree y un token, ¿ok? Entonces, ahora sí, tengo la aplicación. Esto que puse aquí en realidad no está agregando ningún valor, pero si todo sale bien y el success es true, este que está aquí, si el success es true, entonces yo lo que voy a hacer es hacer un dispatch. Dispatch es actualizar, llamar una acción que está en los reducers y lo que hago es actualizar el token. El token que está aquí es lo mismo que ustedes vieron antes. Yo sé que el login data contiene el token y contiene el success. Entonces, si el success es true, entonces yo seteo el token y esto lo que hago es llamar, esto lo vimos antes, ¿se acuerdan? A este set token. Y ese set token en realidad lo estoy exponiendo, pero ese set token es esto. ¿Qué hago? State.token es igual a action.payload. Ahora sí, vamos a verlo trabajando. Crucen los dedos porque siempre cuando uno está haciendo cosas así en vivo de todo color, la aplicación revienta, pero no, que yo sepa, todo está trabajando bien. Vamos a probar este usuario que fue el que creamos desde este endpoint. Ahora vamos a crear otros usuarios desde la interfaz, ya no directamente con Node.js y Postman, ¿verdad? Este es el correo que yo puse antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos login. Ahora sí, login. Vean, este es el network de Chrome. Entonces, el header fue esta URL, que ya sabemos que esa URL está en el servidor. Luego tenemos un payload, que es el email y el password que viajaron hasta allá. El servidor llegó, encriptó el password, lo comparó con esta cadena que está aquí, que aunque no, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 es fácil de leer, ¿cierto? Pero este password ya no es fácil de interpretar, entonces el servidor lo tiene almacenado de esta forma. Y si yo le digo a usted, hackeeme la cuenta, ¿qué significa esto? No sé. Pero en realidad, vean qué simple, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El usuario, como el login fue válido, me dirigió a users. Y este users, esta URL que está aquí, en realidad lo que hace es esto. Cuando la URL es users, ahora ya no voy a llamar a login, ¿verdad? Estábamos en el componente login, ahora vamos para el componente users. Entonces dice el componente users que nos va a dar, ¿qué nos va a mostrar el componente usuario? Todo esto que dice use state viene siendo lo que yo les mostré antes, es una variable y una función para cambiar el valor de esa variable, ¿ok? Se pueden inicializar las de antes que yo les mostré en el login, eran inicializadas en blanco porque eran campos de texto, pero por ejemplo, ahora ya no tenemos campos de texto, ahora ya tengo algo un poco más complejo, ahora tengo un booleano. ¿Para qué utilizo este booleano? Ya les voy a explicar. Luego tengo algo, todo lo que está almacenado en el Redux Store, se puede leer con un plugin que ahorita les voy a mostrar desde una sesión que no es incógnito. Esto normalmente se utiliza para no tener problemas de caché o
autocomplete en los formularios, que eso es un dolor cuando se está haciendo pruebas de estas y los formularios le ponen un email que ustedes no necesitan y se lo setean, y, ¿verdad? Y eso es como un poco dolor de todo. Entonces, por eso lo hice. Todo lo que está aquí básicamente es token. El token yo lo que hago es utilizar un useSelector, ¿verdad? Esto es algo parte de Redux. Ese useSelector que está aquí y el useDispatch básicamente son herramientas. El useDispatch, acuérdense, es para setear valores en la tienda y el useSelector es para traer valores. Entonces, ¿qué voy a traer? El select token. El select token, vamos de nuevo acá, ¿se acuerdan que yo les mostré esto antes? El select token básicamente lo que hace es traerme de la tienda el token. Y luego tenemos el select users. El select users, que tengo como un pelillo de gato hace rato que siento por aquí, no sé dónde. Este select users, probablemente también lo vayan a ver por acá. Y aquí está el select users. Y yo lo utilizo aquí. ¿Qué hago? Agarro una variable y le pongo users es igual a select users. ¿Ok? Entonces, con esto yo puedo leer el estado global de la aplicación, el token, y puedo leer los usuarios que estén almacenados. ¿Ok? Luego, a partir de acá, lo que tengo es básicamente toda la programación y lógica que yo utilizo para darle mantenimiento a los usuarios. Espero que nada falle, pero, por ejemplo, les voy a explicar qué es lo primero que tenemos. Lo primero que tenemos es una lista de usuarios, tenemos un botón de Create User, tenemos un Logout. ¿Se ven feos? Sí, pero en realidad eso se puede mejorar un montón. Nada más que están hechos con Material UI, entonces por eso digamos que se ven medios decentes, no están amontonados por allá. Pero se puede hacer muchísimo mejor, por supuesto. Este useEffect es un hook que básicamente se utiliza de diferentes formas, pero en el caso mío yo lo estoy utilizando para que cuando la aplicación, en este caso, cada vez que yo utilizo el dispatch, ¿verdad? Ese dispatch es el useDispatch. Cada vez que yo llamo esto, entonces cada vez que yo actualice los usuarios, porque por ejemplo, cuando yo modifico un usuario o borro usuarios, o creo un usuario nuevo, de alguna forma yo necesito ir a la tienda a decirle que me traiga los usuarios actualizados, no la lista vieja, ¿cierto? Entonces, el useEffect básicamente nos permite a nosotros llamar sin parámetros para que se llame una sola vez y listo. Y aquí ustedes pueden meter la lógica que ustedes quieran. Por ejemplo, poner un hello world o lo que quieran, se va a llamar una vez. Como yo le estoy poniendo una dependencia aquí en los parámetros, entonces cada vez que esto cambie, él va a ejecutar el código que está aquí adentro. Por ejemplo, yo tengo el navigate y tengo el token, entonces yo tengo un useEffect. Y si el token ya no está, si el token desaparece, ¿qué hace la aplicación? Me redirige a login. Esto de tarea les queda, se puede mejorar un montón, sí. Yo le hice la forma más simple que digamos, nada más para demo, pero se puede mejorar un montón para que si, por ejemplo, si la aplicación va a la tienda y la tienda no le ha dado respuesta, perdón, hacia el store y no le ha dado respuesta, pero si existe el token, puede ser que me redirija a login. Y yo no le estoy dando tiempo a que me responda, digamos. Entonces son cosillas que se pueden mejorar un montón, pero por lo menos es para que ustedes vean la parte de dependencia y la parte token navigate. Simplemente es algo que yo utilizo de useNavigate, es algo propio de React Router DOM y es para movernos de una ruta o una URL a otra. Entonces yo hice una variable que se llama navigate y la utilizo para eso, ¿ok? Entonces yo me muevo a login en caso de que no exista el token. Luego tenemos fetch users. Básicamente lo que hace es users data es igual a get users. Get users lo que hace es llamar una función que está en el servicio de user service y lo que hace es simplemente llamar de API que está acá, ¿cierto? Y trae los usuarios del servidor. Esta API URL es esta que dice users y lo que hace es hacer un get.
un get. Entonces, esto que está aquí es exactamente esto. Voy por esta ruta y traigo. Entonces me estoy comunicando con el servidor y estoy diciendo, deme todos los usuarios. ¿Por qué? Porque estoy usando la URL básica. Esta, users, que es exactamente esta que está aquí. Espero que eso se haya entendido claro. Tenemos get user by ID, ese no lo estoy utilizando. Tenemos create user, tenemos update user, tenemos delete user. Vamos a ver, yo utilizo el put, utilizo el post, utilizo el delete y utilizo el get. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido utilizar esto? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que en los requests de HTTP existen hasta 5 métodos? Los principales son 4, que es el get para obtener, el post para insertar cosas nuevas, el put para actualizar cosas existentes y el delete para borrar cosas existentes. Entonces, con un delete yo envío el ID de usuario. Con el update envío el ID del usuario y además el objeto usuario con los datos actualizados. Con create user envío el usuario y envío post, pero la URL es simplemente la API. Y a diferencia, por ejemplo, que yo con esta es que una es get, esta es para traer los usuarios y esta es para hacer post. Entonces, cuando yo llamo esto que se llama create user, estamos haciendo exactamente lo mismo que esto que está aquí, que es la URL con método post users y le envío un cuerpo. Entonces, es como para que vayan entendiendo, porque puede ser que luego digan, pucha, no sé en realidad qué fue lo que, no sé por qué se está enviando la información. Entonces, ¿qué estamos enviando? Un objeto user recibido y estoy enviando a esta URL base que está aquí. Eso es todo. Entonces, básicamente estamos haciendo esto mismo, pero ya no lo estamos haciendo desde Postman, ahora lo estamos haciendo desde nuestra aplicación. Ok, entonces ya les mostré cómo funciona el login. Ahora sí, vamos a ver users. Voy a ver si puedo traer algo que está aquí. Es que a veces el Chrome se pega y no me quiere acomodar la data y eso. Pero por ejemplo, si yo voy a users, él me trae todos los usuarios. El login, si ustedes ven el preview del login, lo que me trajo fue el success y me trajo el token. ¿Ok? Ese token yo lo almaceno y pues lo utilizo para eso. Y ahora sí. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Aquí hay otra cosa que se puede mejorar. ¿Qué pasa si un usuario quiere borrarse a él mismo? No debería. Entonces yo debería llegar en la interfaz y validar si el usuario que está tratando de borrar al usuario tienen el mismo ID, devuelvo un error y le puedo decir no puede borrar su propio usuario, porque si no, entonces ¿cuál usuario queda en sesión? Eso es algo que ustedes pueden mejorar después, como práctica. ¿Eso en dónde se puede hacer? En el servidor aquí. Ustedes pueden llegar y antes de borrar un usuario, ustedes le preguntan al users en la parte de delete. Ponen la parte de delete. Ustedes le pueden decir de que si el usuario tiene, ¿cómo es que se llama? Eso que dice delete user es propio nativo de Mongo. Y ustedes le pueden decir de que si el usuario tiene el mismo correo y etcétera, ustedes pueden enviar el parámetro por medio del token, lo desencriptan y eso, pero eso es un poco más complejo, pero pueden hacerlo. Y entonces dice, si el usuario tiene el mismo ID del que voy a borrar, no lo voy a borrar y listo. Entonces David, en estos momentos, puede llegar y puede ver todos los usuarios que están acá. Por ejemplo, si yo creo una sesión y le pongo el nombre de David, entonces puedo poner aquí, welcome David. Ese logout que está aquí, les voy a explicar qué hace. Logout está dentro de usuarios. Es un botón que está aquí en logout y tiene un on-click. Ese on-click dice handle logout. Entonces, si yo le doy clic, me trae para acá. ¿Qué hace él? Hace un dispatch. Dispatch nuevamente es para actualizar valores que están en el store de Redux. Y Redux es entonces en realidad un manejo global de los valores de la aplicación, del estado de la aplicación y
El use state es para los manejos de valores locales, como todo lo que está aquí, que utiliza use state, utiliza para eso. Entonces, ahora sí les voy a explicar algo un poquito más bonito. Si yo le doy logout, ¿dónde está? Está más arriba. Si yo le doy logout, simplemente lo que va a hacer él es limpiar el token, y como yo llamo a dispatch, entonces lo que va a suceder es que él va a venir y va a... Un momento, para ver un poquito más arriba. Perdón No sé por dónde era. interrumpir, es que hace unos momentos, bueno, hace unos minutos se pusieron un comentario en el chat, cualquier cosa. Ok, sí, es que cuando me cambio de pantalla se me reduce. Dice, yo tengo una duda, me gustaría ver cómo llevamos... Select es como un getter y es como un select, donde jala todos los datos almacenados. Sí, en ese caso sería todos los almacenados en usuario, exactamente. Ya les voy a mostrar cuándo es que le decimos específicamente a Mongo, deme este usuario, porque yo estoy utilizando en el backend, en el que está acá, ¿verdad? En el que se llama get all users, yo tengo get users, ¿verdad? Pero, y esto es del Mongo model. Ok. Get users es esta función, entonces es lo que hace es traer la colección users acá y devolver la colección y la convierte en un arreglo y la retorna. Esto, get users que estamos viendo aquí, termina resultando en esto. Perdón, resulta en esto. Esto que está aquí es este get users. Eso es como hacer un select from, select asterisco from, digamos. Cuando ustedes en Mongo ya necesitan algo más específico, por ejemplo, un select user from select, por ejemplo, asterisco from users where user ID o where ID es igual a, qué sé yo, la cédula, por ejemplo, es lo mismo que hacer esto que está aquí. ¿Qué hago aquí? Este get user by ID, ¿se acuerda que antes yo agarré una URL y le puse un valor y me tiró los datos de David? Entonces, ¿qué sucede acá? Eso lo que hace es hacer un find one y lo consigue por el usuario, el ID que está aquí. Aquí yo puedo poner email y mandar un email, digamos, en Mongo. Entonces, yo puedo poner aquí, por ejemplo, un momento para ver si puedo hacerlo. Email y le hago así. David @gmail.com. Vamos a ver si este es el email que puse, no me acuerdo. Ahí está. Aquí, entonces yo lo que hago es que yo lo trato, como él trata a todo lo que está dentro aquí son objetos, entonces, o documentos, entonces simplemente esta es la forma en que yo, esto es lo mismo que hacer algo así. Select from users where email es igual a david@gmail.com. Esto que está aquí es el equivalente de esto. Entonces, cuando yo le quito parámetros para especificar a quién quiero traer, esto se convierte en un select from users. ¿Ves? Entonces, no sé si eso, espero que eso aclare la duda, pero básicamente eso. Mongo puede tener formas muy complejas de traer datos cuando hay varias tablas y hay que hacer los joins, pero eso es tema aparte. Ya eso es meterse un poco más en la complejidad de Mongo, pero sí se puede hacer, por supuesto. Como les digo, si ya hay que hacer una lectura grandísima y unir un montón de tablas, lo mejor es utilizar otro tipo de bases de datos. Pero según lo que vayan a hacer, si es pequeño y es más escritura que tablas enormes, no importa qué tan grande sea este documento, puede tener 125 cosas y pueden tener un arreglo llamado teléfono y una variable, perdón, un atributo llamado teléfonos, por ejemplo, fonts, y adentro pueden tener
un arreglo con un montón de teléfonos. En SQL ustedes no pueden hacer eso. Entonces en SQL ustedes tienen que tener usuario, teléfono y poner el teléfono aquí y por el ID relacionarlos. Entonces ese es el propósito, digamos, de cada uno. Ahora, digamos que yo quiero borrar este usuario. Entonces tengo aquí los datos de él, John Smith y el correo. Cuando yo di clic en este icono que está aquí, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ya aquí, con esto vamos como cerrando ya la parte funcional de React. Este icono sucede lo siguiente. Si ustedes ven users es la variable que hizo el selector de select users, que es esto, que ya lo hemos visto varias veces. Entonces, cuando yo fui a users y lo que hago simplemente es hacer un map. Un map es una manera nativa de JavaScript de recorrer arreglos. Entonces yo recibo como primer parámetro un usuario, que estoy haciendo como el user normal, de tipo user. Para eso son las interfaces. Si yo le doy clic aquí, este es de tipo user. ¿Por qué? Porque contiene estos atributos que están acá. ¿Ok? Entonces, el key se utiliza en React normalmente para que él pueda identificar entre un elemento y otro. Y porque si usted no pone este key, casi siempre la aplicación le va a dar problemas. Entonces, el key siempre es bueno poner algo que sea significativo y único. Luego, tengo un list item. Esto puede ser HTML puro, pero como yo estoy utilizando Material UI, él recibe el texto primario que está acá, ese texto. Y recibo el user.username y el user.email, que es esto esta lista que está aquí, es esto. Luego recibe un action, que es el edit y es el delete. Entonces vamos a explicar el delete, que fue el que yo llamé. Ese es el update. Vamos a cancelarlo. Voy a darle eliminar. Entonces, cuando yo le doy eliminar, lo que hago en realidad es llamar algo que se llama handle open delete model. Y recibe el usuario. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo necesito saber cuál usuario voy a borrar, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde salió este usuario? Es el usuario que está aquí, el que viene por parámetro, porque cada uno de ellos, cada vez que este array hace el map, cada iteración que está aquí es un usuario diferente. En este caso yo tengo como 4 usuarios acá en la base de datos. Entonces él va a hacer 4 recorridos aquí. ¿Qué hace él? Entonces él llama a esta, ¿cómo es que se llama? A esta función, y esta función hace 2 cosas. Uno, hace un set selected users y luego cambia una variable que dice set open delete model. Ahora sí, y los manda un valor que es un usuario, el usuario que estamos recibiendo de allá. Y el tercero, y lo segundo que hace es poner aquí un set open delete model. Estos son 2 cosas que ya declaramos y son parte de los hooks de React. El primero, set selected user, en realidad esto es el usuario seleccionado, que yo lo inicié como null, pero tiene esta forma, tiene la forma de la interfaz de user que yo les he explicado ya, esta. Tiene un ID, username, email, password, ¿ok? Y el segundo era el del modal. Me parece que esto ni se está usando, pero no importa. Ahí después lo borro antes de subir los archivos. Luego está el open. Esto es un booleano. Simplemente lo que hago es, esta variable la seteo como true. Aquí el estado inicial de él es un false, pero yo lo puse como true. Ahora sí, vamos aquí, set open update model. Acá handle, este fue el que les mostré ahorita, ¿ok? ¿Qué sucede cuando yo pongo cuando esta variable aquí está en false, cuando esta variable está en true? ¿Qué sucede? Este es el delete, perdón. Hay un diálogo que yo creé, que este diálogo viene ¿de dónde? De Material UI, vean, se los voy a mostrar acá. Diálogo viene de Material UI. Ustedes aquí en lugar de un diálogo pueden crear un div y pueden poner texto que ustedes quieran, pero como les digo, van a tardar horas dándole estilos y haciendo que esto sea bonito. Entonces pueden utilizar Material UI. Hay otros frameworks como Bootstrap
que también es muy bonito para maquetar páginas, y ahí ustedes agregan sus estilos custom. Nos quedan 22 minutos, pero ya estamos casi en lo último. Entonces, esto que dice delete user, el open dice cuando esta variable es true, antes estaba false, cuando ahora la pusimos en true, cuando le di clic en borrar usuario, no quise, en realidad no borré el usuario directamente, lo que hice fue nada más mostrar este diálogo, ¿ok? Tengo esto que se llama handle close, porque este diálogo tiene una propiedad llamada onClose, y además llamada esta función, y la otra tiene un handle delete. Esta función que está aquí simplemente hace esto. Si yo le doy clic, comando clic, y voy acá, agarro el set selected user, el que yo les mostré antes, que antes lo seteamos un usuario, ¿verdad? El que estamos seleccionando, el John Smith, el primero. Aquí lo que hago es ponerlo en null, y aquí le pongo set delete mode, se pone false. Entonces, cuando yo le doy cancelar, como se puso en false la variable, el modal desapareció, pero yo no ejecuté ninguna acción. Yo no fui a la API, yo no fui al Node.js, yo no fui a la base de datos, no hice nada. Simplemente puse la variable en false, y ¿qué hace el modal? Desaparece. Ahora, cuando yo le doy acá clic, perdón, aquí el delete, y le doy clic en delete, ¿qué sucede? Entonces, esa es la segunda parte. Le doy handle delete. Este handle es como, y ustedes pueden poner el nombre que les dé la gana, pero esta es la manera que se utiliza normalmente. Handle tal cosa o manejar tal cosa. Y le doy clic aquí. ¿Qué hace él? Él, ¿se acuerdan del selected user? Que nosotros seteamos con set selected user, ¿ok? Eso es global. Yo tomo el ID de acá. Si el ID contiene algo, entonces yo llamo a delete user. Luego hago lo mismo, set selected user null, set open delete model false, y vuelvo a hacer el fetch users de antes. Ese fetch llamaba a la API y me traía todos los usuarios. ¿Por qué? Porque borré uno. Entonces en la interfaz ya no tienen que aparecer los que ya se borraron. Entonces, ¿qué hace delete user? Delete user simplemente hace un Axios.delete. Axios es para llamar APIs. Es una librería, yo eso no lo hice yo. ¿Ves? Eso es una librería instalada. Esto que está acá, API URL, luego le mando el ID. ¿Qué hace esto? ¿A quién estamos llamando? Estamos llamando acá, si no me equivoco, a delete. ¿Por qué? Porque este es el método delete. Si yo mando aquí otra cosa, por ejemplo, si pongo un get, lo que va a devolverme es un usuario, pero no va a borrar nada. Entonces este delete, obviamente lo que hace es él va a llegar y va a decir de que si el usuario no existe, digamos que usted ya lo borró en otro tab, por ejemplo, yo abro dos tabs y en el primero lo borro y en el segundo le doy clic, si él no encuentra el usuario, me va a devolver un error, ¿verdad? No encontrar usuario. Si sí, devuelvo un 204. Yo en esta aplicación no tengo manejos de mensajes como que salga el usuario fue borrado, eso ustedes pueden implementarlo luego dentro de esa lógica. Entonces, si yo le doy aquí delete, entonces lo que hice fue headers, perdón, vean el método delete, es este que está aquí, el método delete, ¿ok? Mandé el ID de Mongo que está aquí, que está aquí, el que dice FA6, que en realidad, vamos a ver. Bueno, es que ya no va a aparecer, ahora van a aparecer 3 usuarios, teníamos 4, ¿se acuerdan? Ahora van a aparecer 3 porque ya borré uno. ¿Ok? Entonces, lo que hice fue un fetch. Fui al servidor otra vez y me traje todos los usuarios. Ahora, entonces, en este segundo ejemplo, yo ya no quiero borrar el usuario, ahora lo que quiero es actualizarlo. Entonces, le doy clic aquí. ¿Qué sucede con esto? El clic ahí lo que hace es lo siguiente. Se trae un segundo para buscarlo acá. Dentro de la lista que teníamos, la primera acción que es Handle Open Update Model, hace esto, otra vez hacen Selected User, ¿verdad? Y pone el usuario que recibí, pongo esta variable como true, estoy en acá y voy al Open Update Model, y ahora sí, vean lo que es, por qué que está aquí es diferente. Yo quise crear un componente aparte
Y ese componente recibe algo llamado properties. En React.js, properties es como pasarle cosas del papá al hijo. Esto es un componente hijo que yo voy a llamar, pero yo necesito que cierta programación él la reciba desde el papá. No quiero ir a crear toda la programación allá. Por ejemplo, el selected user, cuando yo le mando el selected user, él al otro lado recibe el usuario que yo le di clic para hacer el update. Recibe el handle close update model, recibe el handle update user y la variable, el open de él que está aquí es esto mismo. Entonces ya les voy a mostrar este componente. Entonces cuando esta variable está true es lo mismo que cuando esta variable está true. Entonces yo voy aquí, le doy clic aquí y este componente que está aquí es este que está aquí a la izquierda, el que dice update mode. Si ustedes se fijan, lo que yo retorno acá en el HTML del retorno que él tiene que tener, esto que dice dialog open, es esta misma forma de este otro que está aquí. Pero ¿por qué me lo llevé para allá? Porque él necesita lógica más compleja. Entonces, si ustedes se fijan, le hice una interfaz que se llama Update User Model Props. Open es un booleano, handle close es un void, o sea, es una función. Update user es un void que recibe el ID y recibe el updated user, que es un usuario, ¿verdad? Con los datos nuevos. El selected user es el usuario que yo estoy trayéndome, que tiene esta forma acá. Selected user tiene la forma de usuario, que es la interfaz de usuario, y aquí están esas propiedades, los ven aquí. Eso es como si fuera, véanlo así. Es como si fueran parámetros de una función. Entonces, ustedes vienen acá. Nada más que esto obviamente se hace larguísimo y el código no se va a ver tan decente. Pero básicamente lo que hace es esto. El selected user. Aquí, estas propiedades que están aquí son las de él que están. Es básicamente. Entonces, ¿por qué trae esta cosa que está aquí? Es para decirle de que los parámetros son de esta forma. Si yo cambio, si yo quito esto de aquí, él me va a dar un error porque él ya no conoce este open que está aquí. Y todos estos 4 que están aquí son los 4 que yo estoy enviando acá. Tienen que tener el mismo nombre, si no el componente les va a reventar. Y la aplicación no va a hacer render. ¿Qué hace él? Básicamente, setea el valor del acá con lo que recibí. Entonces, ¿qué va a hacer el username y el email? O el password yo no le voy a mostrar, por supuesto. Cuando yo cambio aquí, tengo el handle change. Y aquí lo que hago es simplemente hacer como una combinación de set updated user y le mando el valor nuevo con lo que estoy recibiendo. Entonces, esto es un poco tricky, digamos, pero esto se llama destructuring, que es sacar todos los valores existentes y cambio nada más el valor que yo estoy enviando. Y el valor que estoy enviando, en un caso, el name es el username y en el otro es el email. Entonces, esto tal vez es un poco más complicado de entender, pero básicamente aquí lo que hago es setear el valor al usuario que estamos modificando. Aquí todavía no hemos tocado la base de datos. Después, yo llego y digo, si le doy on click handle update, ¿verdad? Si yo le doy aquí en update, perdón, vamos a ver, se me desapareció. Si yo le doy aquí, entonces vamos a poner user test. Si ustedes mandan datos en blanco, probablemente se guarde en blanco y esto debería tener validaciones, eso lo pueden hacer luego. Entonces voy a poner test@gmail.com. Ahora sí, yo le doy update. Acá, pa. Vamos a ver. Me trajo users, me trajo el response, el preview. Un segundo para ver qué. Users, ajá. Vamos a ver. Ok, aquí hay algo como en la interfaz, algo se quedó botado. Ahorita antes de subirlo, lo arreglo.
él en realidad ya actualizó la información, pero como que la interfaz no se refrescó. Eso está acá en handle update. Lo que hacemos es llamar a la función que nosotros habíamos recibido como property, esta que está aquí, y le enviamos el set selected user, el selected user.id y el updated user, que básicamente contiene la información que nosotros estamos seteando. Y listo. Después de ahí, ¿qué hace él? Él tiene algo que se llama handle close. Y handle close va a ser handle close, va a ser este, handle select, handle close updated model, que hace aquello, simplemente pone en null este usuario y luego pone esta variable como false. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues simplemente el modal ya no va a aparecer más. Déjenme ver si esto me devuelve a login, y yo creo que me va a volver a login, no estoy seguro. Vamos a poner david@gmail.com. Ahora reviso por qué ese usuario test no se actualizó con la interfaz. Vamos a poner test 1 y test 1. Eso es como que no estás sincronizando cuando él trae los usuarios, pero déjeme ver si lo creo que eso es lo último, esa parte. Entonces me parece que cuando él hace el update, no, me falta nada más crear un usuario para que vean qué es lo que sucede. Cuando él hace el update, él llama a handle aquí, handle update user, handle update user, y él llama a fetch users. Cuando él llama a fetch users, en realidad entonces debería simplemente ir a traer todos los usuarios de nuevo. Y ya, entonces por algún motivo no lo está haciendo. Pero ya ahí debería traerlo. Y aquí lo que hace es traer la data de la API y volverla a setear con un dispatch. Déjenme ver si lo puedo hacer. Gabriel. Ok, lo que está pasando es que se está quedando el selected user. Es por eso. Ahora lo reviso y lo subo con esa corrección. No sé qué sería lo que le pasó. Ahora lo estaba probando antes de, quién sabe si toqué alguna cosilla. Y vamos a hacer la última, que es crear un usuario. No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta fuera de eso del update, que ahorita me fijo debe ser es el usuario que el set selected user me parece como que no se está limpiando por eso. Entonces, vamos a ver si me tira el login o me tira el users. Eso puede ser por el token. Nada. Vamos a ver. Ok. Y el último que va a ser que dice create user. Entonces aquí vamos a poner un user llamado example. Aquí vamos a llamar vamos a poner correo example y el password le ponemos lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si le doy cancel, lo que sabemos es de que se va a cerrar el modal y la variable que muestra este modal, que es, un segundito, este botón que dice create llama a esta otra función que se llama handle open create model, que eso lo que hace nada más poner el modal como true y esta variable que le iniciamos false se pone true y llama a este modal. Este modal simplemente lo que va a tener es un onChange, recibe el usuario, el new user, y lo que hace es ir seteando el valor acá. Entonces, por ejemplo, new user, ¿quién es? New user es este usuario
que yo estoy haciendo y que lo estoy haciendo de esta forma que está acá, que en realidad eso lo utilizo igual con con una función de ese tipo user y hago un new user. Entonces el new user va haciendo este tipo de función que es para actualizar y el new user va haciendo la variable que está acá. Entonces básicamente esto que está aquí viene siendo lo mismo que está aquí. ¿Por qué lo hice así? Porque necesitamos también ir seteando los valores. Entonces es un poquito más complejo. Y básicamente cuando nosotros llegamos, llenamos los campos y cuando le damos close, lo que hacen nada más es que se limpia el usuario y se pone en false la variable, el booleano que muestra el modal. Pero cuando nosotros le damos clic en create, vamos a llamar este método, esa función llamada handle create user, la cual llama a la API, luego hace un fetch de los usuarios, setea el new user con valores en blanco, ¿verdad? Porque ya lo no necesitamos y cierra el modal. Entonces, este fetch user ya lo conocemos. En realidad lo que hace es traer la lista de usuarios y este create user recibe un usuario que está acá, llama a la API, le envía un usuario y devuelve un response, que básicamente eso que ustedes están viendo aquí es esto mismo que está aquí, que dice enviar la información a users por método post. Esto llama post y esto que con quién se comunica él, se va a comunicar con el backend, con el servidor backend, y por medio de un post le voy a enviar entonces el usuario y lo que hago es insertar, crear un usuario nuevo. Un segundito. Entonces, en teoría, este example, le doy clic en create y él me va a crear este usuario que está aquí, example. Entonces, él lo que hizo fue llamar al servidor, insertó ese usuario y si yo voy aquí a run, entonces, ¿qué hice? Inserté este usuario en la base de datos. Esa sería la última pieza de la presentación de la parte del frontend. Y ahora sí, estoy abierto a preguntas y en lo que yo pueda ayudarles con muchísimo gusto. Cualquier duda sobre Redux, React o Node, lo que yo sepa, con todo gusto yo les puedo aclarar. Bueno, yo recomendaría dejar un contacto tuyo, ya sea LinkedIn o algo, para que te puedan contactar en caso que tengan alguna duda. O igual, decirnos dónde vas a dejar el repositorio de Git, que si nos vas a pasar el link o Sí, algo para que ellos también lo tengan en cuenta, ¿verdad? No sé si alguien tiene una duda en específico respecto a cómo utilizar la aplicación o cómo ponerla a funcionar. no hay dudas al parecer. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pasar por acá, mientras tanto, los links del repositorio del backend y el link del repositorio del frontend para que ustedes puedan abrirlo. Yo voy a subir los datos en la aplicación frontend. En el backend me parece que todo está en estos momentos funcional, pero en la del frontend no. Entonces en la del frontend no hay nada ahorita, entonces le voy a dar un push stage folder y voy a subir entonces esa interfaz que ven aquí se llama Git Tracking. Es gratis para repositorios que son abiertos, pero para repositorios privados sí hay que pagar. Yo pago como $50 al año, pero es excelente. Me ayuda para trabajar más que nada. Entonces, a ver, users component. Entonces voy a subir los cambios ahorita en estos momentos y hago un push y les voy a pasar la URL de los repositorios para que ustedes puedan tenerlo a mano y después yo se los paso a David por si alguno del curso quiere o algún compañero, alguien de la universidad quiere tener acceso a esos repositorios.
Y de ahí, entonces también les voy a pasar ¿cómo es que se llama? Un momentito. README. Tengo que actualizar el README, entonces denme un segundo y ya lo actualizo. Y ya con eso, entonces pueden acceder, bajarlo y ahí con tiempito, cuando no tengan pereza, pueden entrar a descargarlo y pues ver qué contiene y obviamente jugar con él, aprender. Y eso es como una base, pero lo interesante de eso es que pueden pues crear aplicaciones nuevas incluso a partir de ese sin ningún problema. Y para proyectos de la U se pueden guiar un poquito en lo que está ahí hecho. Un segundo. Users front, que ya les voy a pasar las URLs. Déjenme nada más actualizar el README de este proyecto, ok, y vamos a ver. Contact. Entonces con este README ya podrían guiarse para hacer la instalación y ya les voy a pasar los links. Entonces, dated, read. Ok, no sé si no hay ninguna duda o así, entonces más bien les agradezco por el tiempo y igual quedo anuente de cualquier duda que tengan o lo que sea. Vamos a hacer push de esto y ya les voy a pasar por el chat el repositorio del frontend, que es frontend. Y vamos a ver, back. Y les voy a pasar el repositorio del backend, que según yo está 100% actualizado. Ahora me siento un ratito a ver qué fue lo de la parte de usuarios, que cuando uno actualiza el usuario no hace el fetch, pero eso es alguna tontería, porque como estoy haciendo cambios ahí, probando, entonces tal vez en uno que a veces cambia alguna cosilla y se me olvida hacer un revert o algo así. Este que está aquí es el backend. Ok. Entonces, sí, y cualquier cosa ahí pueden probar. En el README vienen las instrucciones, pero de todas maneras pueden como, ¿verdad? Ir consultando, me pueden preguntar algo si tienen alguna duda por el correo. En el del frontend, ahí viene mi correo y también en el de backend no lo tengo, pero puedo agregarlo por cualquier cosa. Entonces, contact. Entonces, y ahí cualquier cosa nada más me dicen si necesitan ayuda y ojalá que esto les pueda servir para proyectillos de la U, si van a ver materia de Node.js o React. Les recomiendo muchísimo, lean la documentación, no agarren un proyecto que ya está hecho por alguien y le comienzan a tirar porque se pueden topar pues, con cosas que no entienden o con malas prácticas de alguien o lo que sea. Entonces, principalmente, investiguen bastante por el lado de ustedes para que puedan también entender qué es lo que están haciendo y una vez que ya, esto lo voy a subir este archivo y el README para que les pueda correr el proyecto bien, en realidad. Stage out, updated, README. Eso es el backend, entonces también voy a hacer un commit aquí y listo. Si ya no tienen más preguntas o lo que sea, entonces ahí les quedan los links. Cualquier cosa David los puede guardar y se los pasa a los muchachos por correo o algo. Y no, cualquier cosilla pueden consultarme.
les recomiendo pues eso, leer muchísimo. Hay videos en línea de Node, de React, de Redux, pero estos son cosas que se ven en la calle, o sea, no es como me pasaba a mí en la universidad. En la universidad veía muchas cosas que algunos sabía a trabajar y uno decía, pero lo que aprendí en la uno no era tanta cosa, era la base para uno aprender a programar. Sin embargo, esto sí son cosas que se ven en entrevistas de trabajo. Hay mucho puesto laboral en esto, entonces para mí es muy importante que lo puedan aprender, ¿verdad? Porque al final de cuentas ustedes en 1 o 2 años, 3 años van a estar buscando trabajo y muchas empresas los pueden contratar por tener sus conocimientos, aunque sean junior. Lo importante de un junior son siempre las ganas de aprender, no que tenga todo el conocimiento, pero siempre es bueno tener una base. Entonces, ya quedaron actualizados los repositorios y y sería agradecerles. Entonces, me despido y bueno, a tomar café. Entonces, que les vaya súper bien y muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos, en especial a Gabriel Arce por acompañarnos este día de hoy. Para todos los que estamos presentes y algunos que se fueron también, muchísimas gracias por estar presente en el taller. Espero que les haya gustado. Me despido por ahora y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.